Ya prepárate mi pueblo, muy atentos todos pues, que ha llegado ese momento, descarga y vacilón, que se estresen los bandidos, políticos y faranduleros, ha llegado con su lengua, afilada y muy directa, ese que llaman Gastón, déjalo que hable, déjalo que ría, ese es el viejo Gastón. Déjalo que hable, déjalo que ría, ese es el viejo Gastón. Déjalo que hable, déjalo que ría, ese es el viejo Gastón. El viejo Gastón. Muy buenas noches, mi pueblo. Muy buenas noches. Estoy aquí cuadrando la maquinita esta que se me mueve para allá y para acá. Y eso que, gracias a Dios, no se le ha activado la función esa que sigue el movimiento de la persona que está grabando, porque ahí sí estaría más enredado que pollo comiendo pellejo. Bien, mi pueblo, vamos al grano hoy, porque yo les prometí ayer que iba a explicarles una comparación entre el Jesús de la cristiandad y el Jesús o Isa, como le dicen ellos, en el Corán con los musulmanes. Voy a mantener mi promesa, pero estuve a esto de cambiar el tema hoy, porque hoy recibí un triste comentario acompañado de un respectivo video del viejo loco ese ayatolá que está que tiene al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial, de parte de una persona ciudadana americana, que prácticamente por atacar al presidente Trump terminó atacando a los Estados Unidos de América y haciendo comentarios que no es que rayan en el antisemitismo, son antisemitas al 1000%. Aquello me dejó tan consternado que yo no le contesté. A mí que me encantan las discusiones, no le contesté. Y la persona en cuestión me retó y me dijo, es que no me contestas porque no tienes argumentos, te quedaste sin argumentos. Y resulta ser que hay cosas que son tan impactantes, cuando la ignorancia es tan atrevida, cuando el error es tan garrafal, que yo creo que el mejor argumento, y se los digo yo que me encanta un peo y una discusión, el mejor argumento es callar. Porque lo más duro que le dije fue, no te lo voy a explicar y no lo vas a entender. Porque es que eh, son cosas que van más allá del fanatismo político que se vive aquí en los Estados Unidos de América. Pues bien, hasta había sacado un tablero de ajedrez que se dobla, ¿verdad? Que lo iba a usar para rebatirle a esa persona que honestamente no merece, la verdad que lo digo con el corazón en la mano, no merece vivir aquí en los Estados Unidos, y mucho menos ostentar la nacionalidad, porque no ha entendido el espíritu con el que se viene a este país, ni a ningún otro, porque cuando uno es inmigrante, donde quiera que uno llegue, uno tiene que conocer no solamente las costumbres, sino las raíces, el espíritu que originó a esa nación. Si uno no reconoce eso, no puede hacer ningún aporte con lo que uno trae. Y lo que hace más bien es dañar, ¿verdad? Con su presencia, lo que ya se ha logrado en el país receptor. Eso es lo que yo opino de eso. Entonces había sacado eso porque me vi tentado a contestar. Creo que yo no me aguanto y a lo mejor mañana termino armando rolo de peo con respecto al tema, con pruebas en la mano. Miren qué bonitas las figuritas de mi ajedrez, miren. Estas son las figuritas de la película de Harry Potter, porque yo soy fan de Harry Potter y ese es el ajedrez mágico ese que sale en la película, para los que han visto la película. Pero bueno, ahí se quedarán hasta que mañana me convenza de si debo
permitirme una subida de presión o si debo dejar las vainas de ese tamaño. ¿Qué creen ustedes, mi pueblo? ¿Qué dicen? Ustedes dirán, si quieren que yo tenga una subida de presión del arrecherón con el que voy a exponer semejante tema. Y aquí está el tablerito de ajedrez. Ustedes saben que el tablero de ajedrez tiene una serie de hechos muy curiosos en torno a él. El tablero de ajedrez, esa historia yo les voy a hacer el cuento en uno de los programas. Cuando usted pone un grano de maíz, ¿no?, en la primera casilla y lo dobla en la segunda, son 2, y lo dobla en la tercera, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Cuando llega a la casilla 64, no hay maíz en el mundo para llegar y llenar esa casilla. Y la montaña sería del tamaño de la montaña de granos, más grande que la montaña más alta de este planeta. Qué característica tan rara tiene este pequeño tablero y unas grandes enseñanzas. Ese va a ser uno de los temas. Y en su comentario opinen si quieren que yo exponga lo que me pasó esta mañana con esa persona y esas opiniones que me dejaron en shock. Pero bueno, vamos al tema teológico que les prometí, ¿no? Ustedes saben, mi pueblo, que hay un pueblo, el pueblo judío, ¿verdad?, que es un remanente junto con miembros de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Son básicamente 2 tribus fusionadas en una y conocidas como los judíos, pero realmente son 2, Judá y Benjamín, porque hubo 10 tribus que se perdieron, ¿verdad?, por este castigo que imponían los gobernantes de desterrar y desaparecer a los pueblos. Eso sucedió con un montón de pueblos que desaparecieron. Pero el único caso histórico de un pueblo que jamás desapareció y que todavía está en pie de lucha, porque lo quieren desaparecer, eso fue parte de lo que me defraudó esta mañana a esa persona, porque 3000 años después todavía hay gente que no ve más allá de ciertas circunstancias y todavía, muy en el fondo, a propósito o simplemente pecando de ignorantes, desearían que desaparecieran los judíos, ya como el último pueblo que desapareció por causa de haber sido desterrados. Entonces, en este pueblo siempre hubo la concepción, siempre no, eso fue un concepto que se fue formando, porque yo soy de los que creen que las religiones no están escritas en piedra. Las religiones tienen un cierto tipo de evolución que dependen de las circunstancias históricas que rodean al pueblo o a la gente de donde nace esa religión, de los contactos con otros pueblos. Yo no creo en religiones puras. Yo creo que todas las religiones tienen algún grado de sincretismo, porque no hay un aislamiento químicamente puro de fe y de doctrina como para que no se contamine con otras ideas, por usar un término bastante duro. Bueno, la religión de los hebreos fue evolucionando desde su conformación como pueblo. Los hebreos son de origen semita, ¿verdad?, supuestamente, si vamos al término, descendientes de Sem, uno de los hijos de Noé. Y el patriarca Abraham salió de un pueblo de lo que actualmente es Irak, de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Hasta ese momento no se puede hablar sino de semitas, ¿verdad?, porque de un pueblo semita, más de los diversos pueblos semitas que habitaban toda la zona del creciente fértil y la península arábiga. Y en ese devenir histórico, ¿verdad?, se forman estas famosas 12 tribus
que ya se les puede denominar con precisión hebreos. Cuando desaparecen las 10 tribus, queda solamente Judá y una disminuida tribu de Benjamín, y eso constituye a lo que hoy por hoy se conoce como judíos. En ese pueblo, ¿verdad? Con una historia política, social, religiosa, no de siglos, de milenios, ¿verdad? Con unas escrituras que fueron conservadas de generación en generación. De hecho, el idioma hebreo, se han conseguido piezas de arqueología con inscripciones en hebreo que un muchacho de escuela de esta época en Israel puede leerlas, porque es el mismo idioma, que no ha cambiado mucho, no ha variado mucho a lo largo de siglos y milenios. Mire qué cosa tan maravillosa. En el seno de ese pueblo, ¿verdad?, nace Jesús de Nazaret, conocido como Jesús el Cristo, o Jesucristo, ¿verdad?, o simplemente Jesús. Jesús fue una figura relevante, nacido en el seno de una familia descendiente de la casa de David, del rey David. En Mateo aparece la genealogía de María, su madre, que es una genealogía directa hasta el rey David. Y también aparece otra genealogía que donde muchos pretenden ver incongruencias. Realmente lo que pasa es que la otra genealogía que se plantea en los evangelios es la genealogía basada en una línea patriarcal por parte de José, que era pariente de María. Así nace, pues, como el último heredero de la casa de David, legítimo rey de los judíos, Jesús de Nazaret, ¿verdad? Si vamos a lo estrictamente religioso, ¿verdad?, vemos que en Isaías 7:14 o en Miqueas 5:2, ¿verdad?, se profetiza, porque estos son profetas del Antiguo Testamento. Isaías fue el gran escritor, el gran apologista, el gran profeta, según los teólogos, de lo que sería la vida de Jesús. Isaías en el capítulo 7, versículo 14, habla del nacimiento milagroso del seno de una virgen. Es aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo que será llamado Hijo del Altísimo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de palabras que son encantadoras. Las escrituras son leerlas, es leer la elegancia de cómo se expresaban en estas épocas. En Miqueas dicen no solamente, porque Isaías dice quién va a nacer y cómo va a nacer, y de quién, de una virgen. Pero en Miqueas 5:2 se habla de dónde iban a nacer. Cuando dice, oh tú, Belén Efrata, la más pequeña de mis pueblos, whatever. No estoy citando de memoria, estoy más o menos como parafraseando lo que dice la Escritura. Ya dicen que el Mesías tenía que nacer en Belén, de Judea. De Judea. Una tierra de los judíos, ¿verdad? Y en Lucas, en el capítulo 1, el versículo 26, ya en el Nuevo Testamento ya se habla de la anunciación del embarazo de María, con todos aquellos títulos que sería llamado Hijo del Altísimo. En Juan, en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo leemos ya es un evangelio más espiritual, porque hay 3 evangelios sinópticos históricos y uno espiritual. El evangelio espiritual es el de Juan, y ya se habla del hecho de que en el principio era el verbo es la acción, es la palabra del creador, del Altísimo, y ese verbo creador, esa acción, se hace carne, se hace hombre. Y es bien lindo la forma en que se anuncia en las profecías, en cómo se desarrolla la profecía en sí, cómo sucede el hecho, ¿verdad? Y qué viene a representar ese niño en este mundo.
Eso, bien, eso es en el cristianismo, que básicamente el cristianismo tiene hondas raíces en el judaísmo, pensando que Jesús cumplió como hombre todos los rituales exigidos a un hombre, según el judaísmo, ¿verdad? Y cuando murió, murió con un cartel que decía Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Hasta ahí se pueden callar la boca todos los antisemitas, porque al decir cualquier escatología contra los judíos, se están lanzando también contra un judío en particular, ¿m? Que posteriormente llegó a ser la cabeza, el centro, el objetivo, la meta de una gran religión como es el cristianismo, que tiene mucho, mucho de sus orígenes. Vamos a la contraparte de los musulmanes. El Islam se forma unos 6 siglos y medio después del nacimiento de Cristo, más de medio milenio después del nacimiento de Cristo, después de que se profetizaron lo que iba a ser la vida y obra de este Mesías Redentor. Más de 600 años pasaron entre la vida y obra de Jesús, que duró 3 años, y el nacimiento del Islam. Y el Islam, ¿verdad? Establece que Jesús nace cuando María, sola, completamente sola, en el desierto, debajo de un árbol, un datilero, pare a Jesús como un profeta puro, como un niño excepcional, pero no como el Hijo de Dios y no como el Mesías Redentor. Y fíjense la diferencia. Y la diferencia está basada en esto. Básicamente, la discusión, el enfrentamiento teológico entre el cristianismo y el judaísmo nace de lo que pudiera ser un cisma, ¿no?, entre las creencias que estaban un poco en decadencia en la época de Jesús. Ya habían inclusive una serie de sectas, también judías. Se habla de los esenios, se habla inclusive de grupos de judíos gnósticos, del gnosticismo, de penetración de ideas helenísticas, ideas persas, ¿verdad? Era una época de gran efervescencia espiritual. Y inclusive en la época de Jesús, en esos primeros 100 años de la era cristiana, hubo más de 35 autodenominados mesías, imagínense ustedes, de todo tipo y colores. Mesías políticos, mesías charlatanes, mesías, pero prevaleció este humilde carpintero de Belén. O sea, sobresalió, no fue una casualidad. Y entonces hubo ese gran cisma, ¿verdad?, que pudiéramos explicarlo posteriormente, de la naciente y en formación el cristianismo y el judaísmo, digamos, practicado en la época del templo de Herodes, que dista mucho de ser el mismo tipo de culto de la época de Moisés o de la época de los grandes profetas. Porque como les dije, las religiones evolucionan como un cuerpo vivo, igualito. En tanto, tienen un tronco común bastante bien arraigado, a pesar de que posteriormente pues, el cristianismo tomó un carácter político y se empezó a perseguir a los judíos como un pueblo deicida, asesinos de Dios, y toda una serie de absurdos mayormente derivados de la política y en mucho menor grado de la fe. Mohammed, ¿verdad?, el creador, el fundador del Islam, se creyó con derecho, ¿verdad?,
a ser el último profeta de una larga línea de profetas, pero se consiguió con la pared de un Cristo Redentor que ya en esos 600 años se había expandido esa fe a lo largo y ancho del Imperio Romano y de otros pueblos y reinos. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó a Mohammed? Prácticamente plagió, ¿verdad?, las escrituras hebreas y muchas de las escrituras cristianas, y trató de alguna forma de convencer a los judíos de una ciudad llamada Medina para que lo aceptaran como el último gran profeta. Pero resulta que entre los hebreos los profetas no se ofrecen. Los profetas aparecen, ¿verdad?, y son aceptados o rechazados. Pero no es que, mira, aquí estoy yo, me manda Dios Todopoderoso, acabo de hablar con un carajo que se llama Gabriel, que dice que es ángel, que me dio estos papeles, esta escritura, y ustedes tienen que seguirme a mí. Bueno, eso costó la casi destrucción de Medina, ¿verdad? El exterminio de Medina como una ciudad eminentemente judía. Pasó a ser uno de los centros mayoritarios de la fe musulmana. Y dentro de las cosas que inventó este señor, ¿verdad?, porque él nunca estuvo en Jerusalén, nunca tuvo mayores accesos a las escrituras ni hebreas, ni tan siquiera a las escrituras cristianas. Y se dice que era hasta analfabeto, y que uno de los milagros era eso, que un analfabeta recibiera instrucciones del ángel Gabriel para escribir el Corán. Porque entonces el Corán venía a corregir los errores tanto de judíos como de cristianos con respecto al Ser Supremo. Y aquí está papadito Mahoma, y yo soy el que determina ahora lo que es la verdad. Ese es más o menos el cuento. Entonces, como este hombre no debió haber tenido mucho acceso a cierta documentación, dice que Jesús nació del seno de María debajo de una palmera. Eso está en el Sura, porque la escritura, en las escrituras judeo-cristianas se dicen capítulos y versículos, aquí se hablan de suras. El Sura 3, versículo 45. Dice este señor, para poder combatir esa portentosa figura de Jesús de Nazaret, que Jesús no fue el destino final, que no fue el destino final, sino que era el que le preparaba el camino, el que le hacía el trabajito a la futura aparición de Mahoma. Imagínense ustedes cuánta arrogancia tenía este individuo. En la Biblia se habla de grandes prodigios y milagros que efectuó el Nazareno: la conversión del agua en vino, la resurrección de Lázaro, su misma milagrosa resurrección y ascensión posterior al cielo. Cosas que más o menos tienen, aunque se crea o no se crea en ello, tiene una descripción, ¿verdad?, que conmueve y inclusive empuja a creer. Es algo que toca el alma. ¿Cuál es el primer gran milagro el primer gran milagro de el Jesús musulmán? El que ellos lo llaman Isa, ¿verdad? No Jesús, Isa. Que cuando María se aparece en el pueblo, imagínense ustedes cómo son, eran esos pueblos de machistas, con ese niño en brazos, la querían apedrear, la querían joder, porque la Virgen se apareció con un niño. Virgen literal, o sea, fisiológicamente. Y el bebé Jesús, el bebé es Isa, habló siendo un recién nacido y les dijo al pueblo, ese bebé: yo soy el siervo de Alá, me ha dado el libro y me ha hecho profeta. Eso está en la Sura 19:30. 19, 30. Imagínense ustedes que a falta de una mejor imaginación, ¿verdad?, en vez de... hay milagros que son creíbles. Tengan explicación espiritual o tengan explicación científica. Pero esta vaina de un bebé recién nacido, que a lo mejor hasta tenía el cordón umbilical pegado, decir estas cosas,
para ponerlo como un hecho milagroso, eso no se lo tragan ni ellos mismos. Para el cristianismo, Jesús era el Salvador y Redentor del mundo. Y en la época de Jesús, como les dije, había, por motivos de opresión, por motivos políticos, los judíos esperaban un Mesías político que los liberara del yugo de la helenización de la cultura judía y del dominio romano. Y pudiéramos hablar de los diferentes tipos de Mesías según las visiones de las diferentes sectas judías y de cómo derivó en el Mesías Redentor universal, gracias a la gestión del apóstol Pablo, que fue el vendedor más grande del mundo, fue el que de verdad vendió la idea, vender en el mejor de los sentidos, no en términos peyorativos, vendió en realidad lo que era el cristianismo. Los musulmanes han sido firmes en establecer que Isa no es hijo de Dios, no es en modo alguno hijo de Dios. Es solamente un profeta puro, eso está en la Suna 19:35, y que Isa vino a confirmar que sí, que la Torá era verdad y que el Evangelio mejoraba la Torá, pero al ser un precursor de Mahoma, venía realmente a confirmar el Corán. Es la historia que se inventa este hombre para tratar de opacar la figura universal de Jesucristo y encumbrarse él. Porque los musulmanes piensan que no hay más Dios que el Dios de ellos. Y su profeta es Mahoma. Ahí se acabó el pan de piquito. ¿Ah? Tanto es así que lo que no estaba contemplado, lo que ya estaba contemplado en el Corán, no se necesitaba en otro libro. Y lo que no estaba contemplado en el Corán no se necesitaba como conocimiento. Y hubo una época en que eso se interpretó de tal manera que eso resultó en la quema de la Biblioteca de Alejandría y otras grandes bibliotecas, porque todo debía enfocarse en función del Corán. Afortunadamente, dentro del mismo movimiento musulmán, hubo sensatez en muchos califatos que, como que, te acuerdas de una cosa, que las escrituras depende de quién las interprete. Y hubo grandes califas que la interpretaron de forma tal que afortunadamente se salvó el conocimiento en muchas materias, sobre todo en la matemática, en ese tipo de cosas, en la filosofía. Y no llegamos a mayores males, ¿verdad? Con respecto a los milagros, ya vimos que los cristianos piensan que los milagros de Jesús se deben a que efectivamente era el Verbo Redentor, el Cordero de la Expiación, el Hijo de Dios, parte misma de la esencia de Dios a través de la Santísima Trinidad, y que tenía el poder soberano de hacer lo que hacía. Los musulmanes, cuando necesariamente, ¿verdad?, tienen que inventarse o poner algún milagro de Isa, siempre ponen por delante que él lo hacía pidiéndole permiso a Dios. ¿Ah? Eso está en la Sura 3:49. Y dicen que una vez Jesús hizo como un pajarito de barro y le sopló el piquito y aquello salió volando. ¿Ah? La muerte de Jesús significó el punto de la culminante de ese proceso de redención, ¿verdad? Vida, pasión y muerte. Pueden leerlo en Lucas, en el capítulo 9, ¿verdad? En tanto que los musulmanes, para quitarle gloria a este hecho, gloria teológica, por supuesto, porque no puedo hablar en modo alguno por los que sencillamente no creen o son ateos, tengo que hablar por todos, pero básicamente la muerte de Jesús y su posterior resurrección, su victoria sobre la muerte,
es aquello que hace muy especial al cristianismo. Es un concepto innovador y muy distinto al judaísmo. Ahí se empiezan a diferenciar esas dos grandes religiones abrahámicas. Los musulmanes piensan, y esto está en la Sura 4, versículo 157, ahí coinciden mucho con el gnosticismo de la época, que Jesús no fue crucificado, porque era injustificable que un gran profeta sufriera semejante humillación, según ellos, porque ellos siempre viven por la espada y por el orgullo. Y se comenta en ciertos círculos teológicos musulmanes que en lugar de Jesús fue crucificado Judas, el traidor. Ellos dicen que no hubo necesidad de una expiación mediante el derramamiento de sangre en la cruz, porque no existe el pecado original, por lo tanto no hay redención posible, y que el camino al cielo se da por la fe, la caridad y las obras. Cosa que atenta contra los mismos musulmanes, ¿verdad? Porque ellos imponen la fe, ¿verdad? Y si no te la imponen, entonces hay un montón de suras que hablan lo que se debe hacer con respecto a los infieles. Le hace a aquellos que no son musulmanes. Y las obras, ¿verdad? Las obras y la caridad musulmana están muy en entredicho. Porque esas obras y esa fe, esa caridad, ¿cómo se asimila cuando lapidan a una mujer adúltera con piedras? ¿Mm? Cuando matan infieles, cuando cortan cabezas, cuando en definitiva, ¿verdad? Tratan de imponer, ¿no?, con toda la soberbia del mundo, lo que ellos consideran la única religión verdadera de este planeta. Que yo creo que no existe ninguna que sea, ninguna, que sea la verdadera. Lo importante es mantener una religión con el Altísimo, es mantener una religión, no una conexión. Coño, se me están enredando los pensamientos. Casi que digo la barbaridad que dijo Maduro, creo que la dije. Y ahora está. Lo que hay que lograr es una conexión con el Altísimo. Y sí, por supuesto, si ayuda. Yo no voy a desmerecer ninguna religión. Si ayuda a pertenecer a un grupo, ¿verdad? Identificarse, porque el ser humano tiende a ser gregario, tiende a ser tribal. Y entre todos, bueno, buscar una manera unificada de acercarnos al Altísimo. Hasta ahí. El problema empieza cuando el fanatismo irrumpe. Y entonces hay que joder, hay que cortar la cabeza, hay que eliminar al que piensa distinto. Ahí es donde empiezan los problemas. Porque les confieso a mi pueblo, la religión de los hebreos tuvo sus momentos de fiebre, sus momentos de adolescente, donde dicen las escrituras que eran órdenes del Altísimo, pero se acabaron con pueblos enteros. Eso está en el Antiguo Testamento. El cristianismo tuvo su momento de calentura, ¿verdad? Y lo demostró bastante bien cuando se constituyó en la religión oficial de Roma, de la Roma imperial, y durante toda la Edad Media, hizo cosas que desmerecen esa figura de amor, de caridad, de bondad, del mismísimo Mesías Redentor, Jesús el Cristo. Y ahora le toca a los musulmanes, ¿verdad?, tener esos dolores de parto, ser tan calenturiento, sufrir y hacernos sufrir a nosotros esa situación. Y quién sabe si pasados unos 500 o unos 1000 años esa gente se aplaca por fin, como se aplacaron los hebreos, se aplacaron los cristianos, y oremos al Altísimo porque se aplaquen los musulmanes, ¿verdad? Y que las religiones pasen a ser algo de carácter personal y no de carácter mayoritariamente social y político. Ahí es donde está el problema. Finalmente, la segunda venida para el cristianismo será una venida gloriosa. Inclusive los judíos, que todavía están esperando que la llegada de el Moshiach
también habla de un regreso glorioso. Hablan de gloria, hablan de periodos milenarios de paz, periodos donde se va a arreglar todo lo que se tenga que arreglar y se condenará a todos aquellos que merezcan la condenación. Ahí hay una coincidencia. Pero los musulmanes piensan que Isa vendrá solo como un profeta más, porque como el Señor se lo llevó, el Altísimo se lo llevó, Alá se lo llevó, y él no probó la muerte, él tendrá que volver, ¿verdad? Y vendrá en el más puro estilo que ha caracterizado a esta religión nacida en las arenas del desierto de Arabia, ¿verdad? Él va a venir como un profeta que va a matar al falso Mesías. Aquí no se habla de gloria, no se habla de nada. Se habla de muerte. Aquí no se habla de vida eterna. Se habla de que viene a matar al falso Mesías. Y eso está en la Sura 4, el versículo 159. Vendrá como un siervo de Alá, o orará como musulmán, vivirá como musulmán, y luego, imagínense, después de tanto tiempo, después de tanto nadar, se morirá en la orilla, porque dicen que después de que cumpla todo esto, preparando de nuevo como un sirviente la venida final de la gloria de Mohammed, ¿verdad? Va a morir. Eso no tiene ningún sentido teológico. Me perdonan, pero eso no tiene ningún sentido teológico. Y con respecto a esto está relacionado con el último punto, el Espíritu Santo, ¿verdad? Que más allá de toda definición, básicamente es el Espíritu de Dios, tercer miembro de la Trinidad cristiana. Y que viene a consolar, a iluminar, a guiar y a iluminar, a proteger a la grey cristiana y a la grey de los grandes hombres buenos, independientemente de cualquier religión. Pero los musulmanes dicen que Isa viene solamente como un anunciador de Mahoma, en la Sura 61, versículo 6. Que Mahoma es el sello de todos los profetas, es el papá de los helados, y que viene a corregir finalmente a judíos y cristianos, Mohammed, después de que Isa le ha preparado el camino y le ha barrido el callejón por donde va a pasar Mohammed. Y eso, señores, eso es peligroso. Porque eso conlleva a un cierto tipo de fanatismo, ¿verdad? Donde si la gloria de tu Dios, si la gloria de tu Mesías, si la gloria de las Escrituras, dice esta gente que tienen una gran mayoría en la población mundial actual y que teológicamente no han evolucionado, eso termina mal, muy mal. Es una opinión, mi pueblo. Ahí les doy la referencia para que ustedes revisen de dónde fueron las citas. Y esperemos que el Mesías, sea quien sea, si sea el Moshiach de los judíos, si es el Mesías cristiano, ¿verdad? Jesús, que el Mesías venga a poner orden, a establecer la paz y que se acaben todos estos problemas de esta humanidad tan descargada. A mí me daría terror, ¿verdad? Terror que sucediera, que el que va a venir es Mohammed, porque rodarán las cabezas, mi pueblo. Que Dios Todopoderoso me los cuide, me los bendiga y me los acompañe. San Luis Bertrán me les abra el entendimiento. Y por ahora no hay más nada que decir, mi pueblo. Simplemente tener cordura y sentido común. Y eso incluye el tema de la religión. Estas han sido las palabras de hoy que les transmite el viejo Gastón.